Amigos y amigas cósmicas, buenos días, tardes o noches, dependiendo dónde se encuentren, pues aquí en el globo terráqueo. Misterioso Universo, un programa para gente de mente abierta. Estamos por la plataforma Digital Visión, lo que es Facebook Live y también en lo que es YouTube. Contamos con la presencia hoy de nuestro amigo e investigador Roberto Mera. Un gusto, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Roberto, hoy día vamos a hablar de un tema muy, pero muy controversial que hay que tratarlo prácticamente de una forma bien minuciosa, digámoslas así, como son de los arcontes. Los arcontes, porque han hablado gente como David Parceriza, como JL, son unos, digámoslo así, unos seres etéreos muy poderosos, ¿no? Pero eso nos lo va a decir usted. Los arcontes, mi estimado Roberto Mera, ¿quiénes son los arcontes? Bueno, primeramente, estos seres se caracterizan por haber estado antes de la formación del sistema solar, según textos antiguos. Ahora, para la definición del término arconte, tenemos que estar claro en algo. Primero hay que tener un poquito de conocimiento de metafísica. Aparte de eso, este término viene o se subdivide en tres partes, dependiendo de las personas, dependiendo del lugar. Este se podría interpretar de alguna manera. Estos seres, en una parte del mundo, son interpretados como seres de luz, seres espirituales que no les gusta para nada la maldad y de cierta manera un tipo de justiciero. Para la otra parte, estos seres son seres extraterrestres que han alcanzado un plano diferente a esta dimensión, ¿ya? Y que ellos tienen la capacidad de viajar y alimentarse de energía. Y por otro lado, el término más conocido, al menos por la teoría de la conspiración, y que es el más aceptado a nivel mundial, que son seres que para nada hacen un bien a la humanidad. Toman apariencias falsas, se introducen en sueños y bueno, tienen ciertas habilidades que por el plano en que se encuentran pueden manipular y todo moverlo a su conveniencia, pero obviamente nada favorable para el ser humano. Son especie de unos parásitos que se alimentan de nuestra energía, del miedo, del temor, etc. Claro, por eso le digo, tiene que interpretar, porque muchas religiones hablan de ellos, y muchas religiones antiguas, claro, ¿no? Por ejemplo, teníamos a los mayas, que los mencionaban, inclusive los textos apócrifos, que también hablaban de ellos, e inclusive hasta Jesús mismo los mencionaba. Pero en estos textos donde Juan los escribía y mencionaba de la existencia de estos seres, y como nada bueno para el ser humano. Se habla que los arcontes están alrededor de nosotros en nuestra vida, pero también se habla, mi estimado Roberto, de que los arcontes van más allá de nuestra vida, van en nuestra muerte. Dice que nos arman trampas para tenernos de reencarnación en reencarnación y que nosotros sigamos cometiendo los mismos errores para ellos alimentarse de esas energías negativas. Claro. Como le digo, esto lo comparten muchos textos. Los mayas nos advierten de ellos y en los textos apócrifos Jesús mencionaba que nosotros salimos de la fuente principal, la energía universal, la energía cósmica, le podemos llamar Dios. Somos hijos directamente de la fuente. Entonces, a ellos no les agrada para nada que nosotros regresemos a la fuente. Entonces, cuando la persona fallece, no es uno, son muchos que los acompañan, son muchísimos que se alimentan de su energía, como usted dice, parásitos. Entonces, ellos tienen la capacidad de transformarse en cualquier cosa. Extraterrestres, familiares, animales
hombres o mujeres hermosos. Eso le iba a decir, prácticamente uno cuando muere de repente ve a su papá que está muerto o de repente ve a la abuelita y uno siente deseos positivos de estar con ellos, pero en realidad son arcontes. Así es, Juegan con nosotros. Es un engaño. Y Jesús habló en estos textos de cómo contrarrestar eso en el momento de la muerte. Se dice en estos textos que al momento de morir, Jesús dice que si se presenta ante uno de estos seres que de figura blanca, cabello largo y alas, aunque no las necesitan, ellos le hacen ciertas preguntas a las cuales usted tiene que responder. Por ejemplo, según lo que hemos leído en estos textos, la respuesta es simple. Si usted pasa el umbral de la muerte y se llega a tocar con uno de estos seres, lo que le va a preguntar es: ¿quién eres tú? Entonces, a esto Jesús enseña que uno tiene que responderle: yo soy hijo de la fuente principal. Y él le va a preguntar: ¿qué tipo de fuente? La fuente que es la creadora de todo, es la respuesta. Y entonces, ¿por qué te desprendiste de la fuente? Ellos le van a preguntar y uno tiene que responder: porque la fuente me envió a este mundo a buscar a mis hermanos, para guiarlos en el camino y regresar a la fuente original. De esa manera, el arconte, el ser que se presenta, ¿sí?, no le queda otra opción, no le va a ofrecer otra vida, no le va a ofrecer una reencarnación, porque sabe que usted va directamente a la fuente y tiene que estar conectado, y que tiene el conocimiento para poderlo enfrentar, cosa que no pasa a menudo con las personas. Prácticamente de esa manera se lo vence. Sí, o al menos eso es lo que dice en los textos. Sí, en los textos justamente apócrifos de Juan, ¿sí?, donde hablan de esto y menciona cómo vencerlo. Aparte de que son unos seres de que no les agrada para nada la luz más bien los destruye. Todo lo que tenga relacionado con el amor, con la paz, con la espiritualidad, ellos lo detestan, porque todo eso viene relacionado con la luz y no tienen de qué alimentarse. Más bien los destruye. Los destruye. Estos arcontes también viven dentro de nosotros. Bueno, si usted le permite vivir. ¿Ya? Sí. La negatividad en el ser humano es común. Esta se viene arraigada, por ejemplo, de las personas que critican, personas de mal genio, la envidia, la mentira. Entonces, todo este conjunto de energías negativas vienen arraigados a un comportamiento que a ellos les agrada. ¿Ya? Lo podríamos sintetizar de esta forma. ¿Sí? Nosotros nos alimentamos animales, ellos se alimentan de nosotros. Están por encima de la cadena alimenticia, pero no lo vemos, están en otro plano, en un plano más elevado. Pero el ser humano es como una batería de energía constante, pero a ellos no les agrada para nada la energía positiva, siempre negativa. Es como el ejemplo que hacen cuando hay un angelito y hay un diablito. Se podría decir que el diablito está relacionado con ellos, porque claro, los relacionan directamente con los demonios. Entonces, de pronto usted tiene una fuerte discusión con su pareja, con su compañero de trabajo, ¿ya? Pero la discusión llega a un punto que tiene que terminar. Pero sin embargo, hay algo que a usted lo motiva, lo incentiva a continuar con la pelea. Ahí es cuando ellos están actuando. Ellos están actuando, pero ellos no pueden tomar decisiones por usted. Ellos influyen en el medio para que esto se dé. Por ejemplo, ellos influyen para que usted, sabiendo cuáles son sus debilidades, se tope con lo que no le gusta. Entonces, de pronto, alguna persona antipática se la topa. ¿Ya? Pero es que ellos forman el ambiente para que esto suceda, porque eso es energía para ellos. ¿Sí? O que su equipo, que es de fútbol, que es tan bueno, que pierda. Exacto, y no tiene por qué perder, y no encuentra usted lógica de por qué perdió, el equipo pierde. Entonces, esa euforia, ese coraje, esa desesperación, entonces ellos están ahí. Ellos son los causantes de mover que las circunstancias sean negativas para el ser humano, porque de eso, ellos están ahí para eso, para alimentarse de nosotros y formar las circunstancias. Ahora, más que manipularlos, es siempre y cuando usted les permita entrar. Ellos van a estar siempre ahí, viendo, observando cuáles son sus debilidades. ¿Cómo uno hace para no permitir que entren los arcontes? Bueno, actuando de buena manera. Actuando de buena manera y sobre todo, a raíz de todas estas investigaciones,
es no tener miedo. Cuando uno se mete en el tema de los arcontes, empieza a profundizar más en la filosofía, en la metafísica. Y usted se da cuenta que hay factores que influyen en nuestra vida, en nuestro éxito y en el día a día de cada persona. Entonces, cuando usted sabe este conocimiento, se vuelve de cierta manera más vulnerable, porque usted empieza a temer al saber que existen criaturas de este género, de este tipo. Entonces, lo principal es no temerla y actuar siempre, siempre, siempre con el amor. Siempre. Saludamos a nuestra amiga Elizabeth, que nos escribe el lindo programa Amigo Cósmico. Muchas gracias, Elizabeth, a ti, amiga cósmica, por escribir y por estar en compañía con nosotros. Y este tema muy, pero muy controversial, muy importante, como son los arcontes. Los arcontes están... ¿De qué dimensión están los arcontes? ¿O son de todas las dimensiones? ¿Qué tan poderosos son? Sabemos por los textos que ellos están en un plano mucho más elevado. Sí, pero en el hecho, como le digo, así como nosotros estamos en un plano más elevado que los animales, un plano más elevado que los duendes, que las hadas, y en nuestro plano, que se supone que nosotros estamos elevados a una tercera dimensión, a veces hay gente muy mala, como también hay gente muy buena. Entonces, ellos pueden estar en cuarta o quinta dimensión, ¿sí? En un plano más elevado o un intermedio inclusive, pero no descarta el hecho o la posibilidad de que por estar por encima de nosotros no significa que no sean malos. Entonces, no hay una relación exacta, porque a ciencia cierta, en los textos antiguos, hasta donde se sabe, no habla de una dimensión tal, pero sí habla de un plano más elevado, obviamente una dimensión más elevada. Desde que hablamos de la cuarta ya es más elevada. Puede ser una quinta, puede ser una sexta, ¿sí? Pero de que están en un plano por encima de nosotros, lo están. Si no, no fuéramos su comida principal. Dicen también que los arcontes tienen la capacidad de adoptar varias formas. Bueno, sí, en los textos dicen eso, en los textos mayas los mencionan. Y en ciertos textos sumerios también lo mencionan, que ellos tienen la capacidad de formarse, pero siempre hablamos de un plano. O sea... No es físico, o sí no es físico. físico. No es físico. Porque hasta donde habla textos antiguos, se tiene un registro solo de 12 materializaciones físicas en toda la historia de los arcontes. Sí, solo 12. 12 solamente. Sí, pero es que estamos hablando de miles, millones de estos seres. Y que solamente 12 y en diferentes épocas de la humanidad, que han sido plasmados por su característica única, las alas, ¿sí? Y se hacen presentar como seres de luz. Recuerde que en la Biblia, que todos poseemos en casa, Jesús dijo, el único mediador entre Dios y el hombre es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo. Pero ellos se presentaban con ángeles, físicamente, como usted me ve a mí, como usted ve a los compañeros. Nos confundían en ese aspecto. Sí, entonces ellos desplegaban sus grandes alas, ¿sí? Y se hacían pasar por seres de luz. Y la gente rezaba, se arrodillaba. Se arrodillaban. Y ellos absorbían toda esa energía, se alimentaban de eso. Así es, sí. Pero solo aquellos que se lograron materializar. Detrás de todo dolor y negatividad están ellos, de todo dolor. Bueno, el origen del dolor es propio del ser humano, ¿sí? Pero vivir en el dolor, como le digo, está la intervención de ellos. Ellos no pueden decir, ve y lastímate con un cuchillo, con un estilete, porque ellos no tienen poder sobre usted. Pero sí, como le digo, forman las circunstancias. Tienen el poder de manipular los objetos electrónicos. Por ejemplo, hay una canción que a usted lo pone muy triste. Y qué casualidad que usted pone la radio, pero ellos forman las circunstancias para que caiga esa canción. Y con esa canción viene arraigado, por ejemplo, ir a un bar a tomar un trago. Y con eso se va formando el conjunto de circunstancias que no lo hacen ser feliz a usted. Claro. Y entonces vienen más y esto se hace cada vez más poderoso, porque ya no son 10, no son 20, son 100, pueden llegar a ser miles que están destruyendo su vida. Nosotros, juegan con nuestro cerebro. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una programación antigua, ¿no? A veces hay que sacar esa programación antigua del cerebro y meter otro chip. O si no, el ser humano encontrarse con su ser etéreo, con su ser superior. De esta manera olvidamos a los arcontes. Claro, pero siempre dentro de nosotros, porque los arcontes están muy bien arraigados, por ejemplo,
a todo tipo de drogas, ¿no? Como el alcohol, como, por decirlo así, drogas que se inyectan o que se fuman y que al hombre lo hace sentir como que trasciende. Pero ¿qué sucede? Cuando usted trasciende de verdad, se supone que no debe volver de golpe, sino que las personas que recurren al alcohol o todo tipo de estos estimulantes caen luego en una depresión tremenda. Entonces ellos son muy partidarios a este tipo de objetos que al hombre lo llevan a su perdición, a jugar con las circunstancias y poder tener de usted una fuente de alimentación por años. Usted sí se ha dado cuenta que a veces el ser humano pues no quiere hacer cierta cosa negativa, sí. No la quiere hacer, pero de repente la hace. Ahí están ellos también. Así es. Ellos, como le digo, forman las circunstancias. Llega el momento en que, como usted me preguntaba anteriormente, que se convierte en un parásito, pero siempre y cuando el ser humano permita esa abertura. Cuando el hombre ya está en un estado de que no le importa nada, ¿sí? Es cuando ellos entran, ¿sí? Y digamos que la energía más grande para ellos, para poderse alimentar, vendría a ser el suicidio. Sí, además de que algunas culturas que se dejaban influenciar por ellos ofrecían sacrificio, el dolor, la muerte y el estado que ellos provocan para que usted pueda reencarnar y seguir alimentándose. O sea, lo van a seguir siempre, siempre. No es que porque usted murió, dejó este cuerpo, reencarnó en otro. Ellos de aquí, ya este cuerpo murió, se pudrió, quedó en huesos, vienen acá, a este niño pequeño que acaba de nacer, porque su alma que lo sigue alimentando está ahí. Y es un círculo vicioso de nunca terminar. La reencarnación, ellos juegan con la reencarnación. Así es. Nos hacen reencarnar para nosotros seguir en el error, y ellos siguen alimentándose de eso. Así es que el hombre no debería reencarnar. El hombre debería salir de su cuerpo y dirigirse directamente a la fuente. Nos tienen en una prisión entonces, Roberto. Así es una prisión que están. Lo podríamos comparar con la película Matrix, por decirlo así. Ellos serían las máquinas y nosotros, como siempre, la pila eterna. Sí, ya no les servimos, nos licúan y nos vuelven a hacer para seguirles sirviendo de energía. Así de fácil. En el Mahadavi de los textos gnósticos también se los nombra a ellos, los arcontes, nos advierten de ello. Claro, es que el Mahadavi, justamente ahí están los apócrifos de Juan, donde mencionan esto, junto con otros textos de antigüedad de 2300 años, de 1800 y pico de años de antigüedad. ¿Sí? Son textos que han sido una recopilación de algún tipo de biblioteca y que casualidad que en cada uno de ellos, a pesar de que no solamente nos centramos en Jesús, sino que en otros acontecimientos como Egipto, donde los siguen mencionando y nos siguen advirtiendo sobre ellos. Por eso es un tema de bastante profundidad, ¿sí? Y que las personas a veces es difícil de que puedan entenderlo, pero es algo que ha estado toda la vida ahí. De hecho, ellos, en estos textos se relata que ellos existen desde antes de la formación de este sistema solar. Sí. Porque en el universo se han estado. El universo es muy viejo, pero el sistema solar nuestro es joven, es uno de los más jóvenes. Entonces, ellos desde antes, una vez que fue creado esto, ¿sí? De alguna manera, y en los textos los mencionan, que ellos llegaron y los describen como parásitos, como peste, que encontraron un planeta lleno de vida, con un ser donde podrían alimentarse tranquilamente, y llegaron a este planeta. Así, textualmente, se podría decir que están en los textos antiguos. Muchas gracias a Elizabeth, que nos escribe excelente tema. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, y saludamos también a Carlos Ceballos, al ingeniero Leopoldo Gutiérrez y también a Carlos Intriago Macías también. Mi estimado Roberto, Jesucristo fue uno de los personajes que combatió directamente a los arcontes. Por supuesto. Y aquí hay algo muy interesante. Primero, hay la creencia de que Jesús tenía sangre Anunnaki. Y por ser un híbrido de Anunnaki y ser humano, él tenía el potencial que debería tener todo ser humano, pero elevado, o sea, al 100% de su potencial. María la Virgen fue preparada desde niña, ¿sí? Con, digámosles, ángeles que la cuidaban y que le enseñaban lo que iba a pasar. Entonces, la venida de Jesús fue algo maravilloso,
prácticamente viene a liberarnos, ¿ok? Liberarnos del pecado o prácticamente de este tipo de seres, donde Él lo mostró, ¿sí? Vivió, murió, resucitó y volvió a la fuente. Ahora, ellos lo utilizan a nuestro favor. ¿Por qué? Porque las personas que prácticamente creemos en Jesús, nos muestran a un Jesús en la cruz, ¿sí? A un Jesús crucificado, lleno de dolor y agonía, ¿sí? Es un mensaje de ellos y nadie se da cuenta. Jesús es muy interesante lo que tú dices, Roberto. Ya sea lo que va, bueno, sí, siga. Jesús es muy poderoso y es el Hijo único de Dios, aquella persona que nos salvó. Su figura debería ser la de un héroe, no la de un hombre En la cruz. en la cruz. Pero de ahí ya nos advierten de que la cruz es sufrimiento. Sí, Y de eso se alimentan por los... Exacto, o sea, es una advertencia. Trata de librarte de nosotros y esto te pasará. Entonces, no es que queda textualmente así, pero queda grabado en el subconsciente. Entonces, las personas actúan de una manera totalmente errónea y aún así van a una iglesia, se golpean el pecho, ¿sí? Pero es que adorar a una imagen que no tiene nada que ver con aquella persona que estuvo acá, ¿sí? Es lo que ellos quieren, ¿sí? Falso ídolo. Claro, y que te enfoques tú en el sufrimiento, sufrimiento, en la sangre, para ellos absorber todas esas energías. Y justamente que el sufrimiento es de los buenos, ¿no? Claro. ¿Y entonces, por qué no recordar un Jesús, qué sé yo, un Jesús bueno, por un supuesto. Jesús que resucitaba a la gente, como usted decía, un Jesús heroico, ¿no? Por supuesto. O sea, todos nuestros héroes los ponemos... Como mártir. Sí. Si no es mártir, no sirve. Así es, así es. Pero Jesús lo pone, o sea, siendo el más grande, lo ponen crucificado como un ladrón, como un muerto más, como que si ni siquiera fuera el Hijo de Dios. ¿Por qué no existe la figura de Jesús resucitado? ¿Por qué no existe la figura del Jesús cuando multiplicó los panes? O de Jesús que resucitaba o que curaba a la gente. El de los pescados, multiplicó los pescados Sí. en el mar. ¿Por qué no presentan al Jesús que hizo tantas maravillas? ¿Por qué no lo hacen? Al maestro Jesús, sino que el Jesús crucificado es el ícono. O sea, el mensaje está ahí. Inclusive, algunos y esto es de los textos que ustedes del Mahadavi, independiente de los de Juan, que hablan que los arcontes, al momento que ya se formaron un parásito, y lo relacionamos con el parásito zombie, el que se mete en el caracol, luego viene la hormiga, se come el caracol, luego viene la paloma, se come a la hormiga, y cuando acuerda la paloma revienta con una lombriz que le sale del cerebro. O sea, el parásito siempre estuvo ahí manipulando estos insectos. Se podría comparar con eso. Cuando ellos entran, y usted le permite entrar, no son ellos. No es usted, son ellos. Inclusive hay un capítulo de Jesús donde Él saca a Legión, el hombre endemoniado, que tenía miles de espíritus, y Él lo sacó. Es prácticamente lo mismo. Los espíritus se habían posesionado de este hombre, que rompía cadenas, ¿sí? Y que llega con Jesús y Jesús prácticamente lo exorciza y saca a todos esos demonios de él, quedando limpio. Eran arcontes. Todos eran arcontes. Todos, porque ellos, se relaciona directamente con los demonios, ángeles caídos, extraterrestres espirituales, como le quiera llamar. Tienen diferentes nombres, pero su función es la misma. Entonces, las personas que están en el poder, y como le digo, están en el Mahadavi, las personas que están en el poder ya están dominadas por ellos y mueven todo a su favor, ¿sí? Un gran sacerdote, un gran político, no es él, no es él. Algunos lo relacionan con el MK Ultra. El MK Ultra. ¿Sí? Pero, ¿y si no es el MK Ultra? ¿Y si realmente son estos seres manipulando a esa persona? Y los comportamientos de estas personas, que por lo general, y qué casualidad, que siempre son famosos o políticos o personas de poder, ¿sí? Hay una lucha interna. ¿Le puedo decir a la gente que no sabe lo que es el MK Ultra? Bueno, el MK Ultra, en resumidas cuentas, es un sistema de control mental que utilizan en los artistas como estrellas de Hollywood, como
cantantes, a ciertos futbolistas, les lavan el cerebro y les induce a hacer ciertos comportamientos que las personas le parecen correctos porque están hechos de alguien famoso, de alguien popular. Entonces lo siguen las masas. Por supuesto. Lo siguen las masas. Esto ya hay muchas personas que se han liberado de la MK Ultra, como Jim Carrey, por ejemplo. Jim Carrey fue uno de los... Sí, todavía sigue dando que hablar con sus expresiones. Es muy controversial Jim Carrey. Claro, ha hecho frente. Sí, y logró separarse. Por ejemplo, él estuvo en la lucha contra las vacunas que contienen mercurio, porque hay control mental. Y de hecho está comprobado científicamente que el mercurio causa autismo en las personas. Y para una persona autista es mucho más manejable para ellos. O sea, una persona que se deje dominar, para ellos es una fuente de energía rica, directa. Entonces, ellos prácticamente controlan las masas y mueven las circunstancias para que así sea. ¿El MK Ultra cuántas décadas ya tiene? Bueno, se empezó a experimentar con Hitler y luego pasó a manos de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y desde ahí se empezó prácticamente a perfeccionar, porque lo utilizaban en soldados. La idea original era captar rehenes, lavarles el cerebro y mandarlos a la guerra. De esa manera los alemanes serían menos pérdidas para Alemania y serían más soldados que pelearían por ese país bajo un control mental. En lo que estamos hablando de los arcontes, estos seres son seres muy evolucionados, seres muy inteligentes que actúan con la maldad. Se podría decir que estos seres han venido prácticamente de otro universo. Desde otro universo. Desde otro universo y otra dimensión. De otra dimensión. Pero también se pueden hacer físicos, como usted lo mencionaba hace poco, ¿no? Claro. Solamente 12 veces se ha contabilizado. Hay registro de 12. Sí, porque para ellos es más fácil que materializarse, porque se tiene entendido que ellos son de un material parecido al plasma. ¿Ya? Pero no con esas características, un material plasmático o citoplasmático que la ciencia aún no puede descifrar qué mismo es. ¿Ya? Pero se podría decir que más o menos serían como de esta composición. ¿Ya? Y que prácticamente materializarse para ellos es muy difícil. Para ellos es más fácil poder entrar en una persona que le da abertura y tener control de su cuerpo que poderse materializar. Es como que usted me diga, chutia, para mí más fácil es llegar a Crucita en un carro que en una bicicleta o caminando. Entonces es prácticamente, es un ejemplo un poco distorsionado, pero es más o menos la dificultad que ellos pueden sufrir para poder materializarse. Además que los tiempos modernos no darían, primeramente, que se aparece un ser diciendo que es divino, con alas de 2 metros de altura de cada lado, ¿sí? Con pelo, cabellera blanca y cuerpo plateado. Que resplandece con el sol y los ojos cambian de todos los colores y dice yo soy un ser de luz. O sea, en los tiempos actuales sería ya algo hasta difícil de creer. Pensaríamos que es algún tipo de mutación, pensaríamos de diferentes maneras. Y entonces para ellos más fácil es dominar desde adentro que aparecerse de una manera material como lo hizo hace cientos de años atrás. ¿Sí? Y en toda cultura donde usted vea un ser con alas, estamos hablando casi de que estamos hablando de un arconte materializado. Qué interesante eso. Los arcontes, ¿cuántas clases de arcontes hay? ¿O no se puede hablar de clases, simplemente son muchos? Bueno, simplemente son muchos. Es como que digamos cuántas clases de ser humano hay. Entonces yo voy a decir, bueno, el descendiente africano, el asiático, el latino. Sí, pero claro, todos somos seres humanos. Claro. Entonces podríamos decirse que de pronto hay diferentes clases distinguidas por diferentes clases de colores, porque el citoplasma se presta para eso. El citoplasma se presta para cambiar de forma constantemente. Entonces no se podría decir que existen tantas razas o tantas clases, sino yo más bien podría decir que es un todo. ¿Sí? Todos son prácticamente lo mismo, es del mismo material, ¿sí? Y con un fin común, alimentarse. Le hago una pregunta. Al lado de un arconte, que sabemos que los arcontes son seres muy poderosos, por ejemplo, hay seres poderosos extraterrestres o multidimensionales como son los Cadistus, los Usungal, los Pleiadianos. Seres más poderosos que eso todavía son los alfa draconianos.
Los alfa draconianos dicen que son muy poderosos, son ultradimensionales. Este tipo de seres, como los Anunnaki, los Cadisto, los Gusungal, los alfa draconianos, no tienen nada que hacer al lado de un arconte. El arconte es más poderoso actuando en negatividad. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una tercera dimensión. Entonces, los seres que usted me está mencionando, todos pertenecen a este mismo plano. Recordemos que ellos están en otro plano. Que si bien es cierto, lo mismo que hacen con nosotros, lo pueden hacer con otra raza. Pero de alguna manera se ha catalogado al ser humano, en todas las investigaciones que se han realizado, como un ser tan poderoso en energía, que prácticamente hablamos que el ser humano es como si fuera creación directa de la fuente, ¿sí? Y las otras razas que puedan existir no vendrían a tener ese patrón de energía, ¿sí? Ese patrón que el ser humano lo tiene, por sobre todas las cosas. Entonces para ellos debe ser una fuente rica, barata y de fácil acceso que otras razas. Ahora imagínese usted en los espectáculos de grandes masas, donde hay 100.000, 200.000 personas, cómo ellos se alimentan de toda esa energía. Claro. Son cientos de miles. Claro. Como en un partido de fútbol, en un concierto de rock, qué sé yo. Sí, por lo general son estadios. Por lo general son estadios. Acuérdense que los estadios estaban llenos de sangre, estaban llenos de terror, ¿sí? Y después fueron cambiando por el deporte. Pero en el campo, hablando energéticamente, viene a ser lo mismo. Y en el campo de la psicología, por ejemplo, estas personas que sufren de desequilibrio emocional, psicológico, actúan también estos arcontes. En todas clases de personas. Sí, el comportamiento psicológico podría tener su explicación en los tiempos modernos, ¿ya? Pero igual no hay una razón por la cual decir que una persona está loca, así por así. ¿Sí? Porque se han hecho estudios al cerebro, el cerebro de una persona psicópata, una persona loca, adopta una forma curiosa. Hay más ramificaciones que un cerebro normal. O sea, al ver usted el cerebro de una persona psicópata y el de una persona normal, usted va a ver un cerebro mucho más desarrollado, mucho más hipertrofiado, o sea, mucho más o más ramificaciones, lo cual dieran a entender que este cerebro sería en peso, en volumen y en musculatura mucho mejor que el de una persona natural, pero sin embargo está loco. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿cuál es la razón? La ciencia no la da, pero si nos vamos más allá, si hablamos de una intervención de otra dimensión, para que haya una lucha interna y este cerebro esté tan desarrollado que simplemente la persona está loca. O simplemente la persona que tiene este megacerebro, ¿sí? No está en sus cabales. O sea, tiene que haber una razón, mucho más que la ciencia aún no lo puede explicar. Pero sí dice, no, es que las personas locas tienen el cerebro así y las personas normales las tenemos así. Y ya, punto. No, pero ¿por qué? Sí, una persona musculosa tiene que hacer ejercicio, tiene que alzar pesas. Al lado de una persona normal no hay nada que hacer. Tiene una razón, tiene un porqué. Pero ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa internamente para que el cerebro haya alcanzado ese volumen, esa fuerza y esa masa muscular? ¿Cuál es su mensaje para la gente? ¿Cómo nos podemos defender de las fuerzas arcónticas, digamos así? Bueno, en lo que he estudiado y en lo que yo creo, por todos los textos que he leído, la única manera, primeramente, es actuar siempre con amor. Actuar con amor, dejar de lado las peleas, la envidia, la mentira, ¿sí? Y relacionarnos todo con lo que es el amor. La familia, la pareja, los hijos, todo lo relacionado, porque todo eso es luz. Y la luz destruye a estos seres. Mientras usted esté envuelto en luz, mientras usted haga el bien, ¿sí? Mientras usted, claro que como seres humanos hay cosas que no nos gustan, pero simplemente hay que dejarlas pasar. Mientras usted esté más cerca, digamos, de Dios, por hablarle así de la fuente, ¿sí? Si usted esté más cerca de la luz, más cerca de la fuente, pues usted estará más limpio y menos vulnerable para este tipo de criaturas. Y aún así, usted va a encontrar el camino del éxito, sea cual sea empresarial, sea en la familia, sea en la pareja,
sea en lo físico, en lo intelectual, de cualquier aspecto que para usted represente el éxito, las puertas estarán abiertas siempre y cuando usted esté apuntando directamente a la luz, centrado principalmente en el amor. Saludos para el licenciado David Glor, también para la cometóloga Jenny Chavarría. Ella atiende en la calle García Moreno entre La Alajuela y Francisco de P. Moreira. Algunas palabras finales, mi estimado Roberto. Muy linda charla, muy hermosa charla, sobre todo profunda y controversial como son de los arcontes. Algo quizás que se me haya escapado. Bueno, sí, te quería decir algo que también se me estaba escapando. Era que el término arconte viene del griego, que significaba prácticamente gobernante. Y era el término que utilizaban en Atenas para los gobernantes, para todas las personas de poder. Entonces, parece que estos seres les agradó ese nombre y se quedaron con ese nombre griego, que significa gobernante. Y gobernante, pues una palabra muy fuerte, gobernante. Por supuesto, es muy fuerte, es muy poderosa y ¿qué más le puedo decir? Están en el poder. Claro. Sí, ya depende de cada quien liberarse de esa prisión. De todo eso que a usted le presenta como felicidad cuando no lo es. El dinero, ¿sí? Los placeres, el alcohol, o sea, todo lo que representa realmente placer, pues no lo es. Busque dentro de sí, busque realmente la felicidad. Eso es lo que a usted le va a dar el éxito en la vida y va a hacer que estos seres simplemente se alejen y usted va a estar directamente alineado con la luz. El universo le va a escuchar todas sus peticiones, ¿sí? Y no tendrá que preocuparse de absolutamente de nada, ¿sí? Simplemente va a encontrar la felicidad. Muchas gracias, Roberto Mera, investigador. Un tema muy, muy controversial como es el tema de los arcontes. Hemos tratado en esta noche en Misterioso Universo. Con ustedes nos volvemos a encontrar, amigas y amigos cómicos, el próximo lunes. Estaremos con otro invitado más. Muchísimas gracias y que la fuente original universal esté con todos ustedes. Gracias. Hasta siempre.